estamos en comunicación con el camarista José Agustín Fernández. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Stella. Muy bien. Estamos aquí en compañía de Raúl Ramírez, doctor, y queríamos conversar con usted, Sí, ya analizando y entrando a ver los votos y la opinión de cada uno de los camaristas. En el caso de Raúl Fernández, el Lindman, doctor, y aquí Raúl hacía énfasis a lo que es la cantidad de veces que se suspenden los juicios orales. sí, sin problema. Y en ese sentido, doctor, queríamos también ahondar en detalle sobre esa postura suya ya como miembro de la Cámara de Apelaciones. Bueno, en el caso de Raúl Fernández Lima, mi opinión se basa en lo que dice la ley. La ley, el Código Procesal Penal, dice en su artículo 1 que uno de los principios que gobiernan el proceso penal es la inmediación y el principio también de concentración. O sea que en un juicio tiene que haber inmediación, ¿verdad? En primer lugar, por los jueces de primera instancia. En este caso miembros del Tribunal de Juicio Oral. Y lógicamente las probanzas tienen que concentrarse en un lapso de tiempo, tienen que ser secuenciales, una serie de reglas que gobiernan lógicamente de manera llamémosle inteligente y de manera cronológica todo ese proceso, ¿verdad? Que eso está arreglado. Entonces en ese marco creo que hay que aclarar muy bien que Ujú. y no confundir receso con suspensión. El receso es el receso diario, ¿verdad? Y donde normalmente los jueces van diciendo, bueno, acá a esta hora estamos suspendiendo y al otro día, cuando continúa o cuando se determine que continúe, entonces se hace un recuento en dónde se quedó más o menos, ¿verdad? Un recuento de las actuaciones, estamos en las pruebas, qué sé yo, testimoniales, documentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, eso es lo que mínimamente se tiene que hacer. Pero reitero, una cosa son los recesos y otra cosa es la suspensión. Respecto a la suspensión, categóricamente la ley establece como derivación de ese principio que más de 10 días no puede suspenderse, porque allí se pierde eventualmente todo lo que uno puede recordar, lo que pudo aprender, lo que pudo visualizar por sus sentidos, un testimonio, etcétera, etcétera. Y eso está taxativamente dispuesto, ¿verdad? Ciertamente en los tribunales hay pocos casos porque en la mayoría de los casos nosotros siempre tenemos recusaciones, recusaciones justamente con el propósito de lograr ese entorpecimiento del proceso por más de 10 días. Y yo recuerdo que en la mayoría de los casos, puedo hablar de muchos, nosotros enseguida resolvemos esa recusación y bajamos el expediente para que continúe, para que sea ininterrumpido ese juicio. Pero eso se trata de suspensión. Y por eso es que no hay muchos casos en tribunales, porque siempre, al menos acá en Asunción, siempre los tribunales de apelación son en ese sentido, y puedo hablar por todo, porque siempre hablamos de eso, somos ágiles a la hora de resolver ese tipo de incidencias. Y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos las actas, tenemos la sentencia. Y en las actas claramente se visualiza que en 2 ocasiones se suspendieron por más de 10 días. Por Entonces, más eso de es 10 una días. cosa. Sí, por más de 10 días. Y eso, pero está el acta, el acta, y el acta es el reflejo del juicio. Y muchas veces, hay veces que, bueno, pues yo por ahí hay eh, alguna afirmación, pero en este caso nosotros tenemos el acta y la sentencia. Entonces ese acta perfectamente corroborado está esa irregularidad que de alguna manera viola esos principios, ¿verdad? Entonces creo que la cuestión es muy... Y lógicamente eso se traslada y se continúa. Bueno, ¿y cómo es posible que uno pueda hacer una valoración armónica de las pruebas? ¿Cómo uno... lógicamente no se puede, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo en términos así entendibles y de entendimiento fácil para que se pueda dar fe de lo que yo he opinado, ¿verdad?
Y lógicamente he dicho que Raúl Ramírez escribió hoy respecto al tema que yo siempre sostengo también, respecto al sistema que nosotros tenemos en la apelación especial, ¿verdad? Que de pronto Sí, justo le iba a preguntar sobre eso, no es doctor. perdón. Sí, justo le iba a preguntar sobre eso, esa defensa que usted hace de segunda instancia, doctor. No, eso no es una posición nueva, ¿verdad? Yo siempre No, mi sí, opinión cierto. en la mayoría vengo sosteniendo eso porque, bueno, esto no es un aniquilamiento de segunda instancia. Entonces, ¿para qué vamos a estarlo de segunda instancia? Es decir, prácticamente, ¿y dónde está el principio de la doble instancia, del doble conforme, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión muy discutida desde el advenimiento ya de este sistema de apelación especial que nosotros tenemos. ¿Verdad? Yo vengo sosteniendo esto desde siempre y en la mayoría de mis casos incluso hablo planteo el tema de la decisión directa que nosotros podamos hacer en base a las actas y la sentencia que se tiene, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en el juicio, pero podemos justipreciarlo, valorarlo, ver lo que ocurrió, ¿verdad? En base a lo que tenemos, que son las actas y la sentencia, ¿verdad? Y Doctor, eso es lo que hacemos y mucho. en este ¿Sí? caso, por ejemplo, uno de los jueces nos comentaba de que muchas veces lo que está en el acta no siempre se escribe tal cual sucede, como por ejemplo que uno de los testigos haya llorado, se haya sentido mal, que eso, o sea, ese contacto de primera mano es lo que ustedes no tienen con los testigos en un Claro, juicio no se oral. tiene, eso es categórico, Ujú. eso es categórico, pero si un testigo dice que yo lo vi al imputado disparar y de pronto lo absuelven, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Entonces, de pronto sí por eso yo quiero reiterar, esta es una posición que yo he asumido desde prácticamente los inicios de la aplicación de este código, en donde sostengo eso, ¿verdad? Que aquí el hecho no se puede dividir así taxativamente del derecho, porque nosotros estamos juzgando hechos, ¿verdad? Y en un juicio se juzgan hechos, ¿verdad? Y esos hechos tenemos que ver si de alguna manera podemos subsumirlo dentro de lo que establece la norma. Y hay una línea seguramente muy fina que lo divide, entonces por eso es este juego de valorar, no valorar, es una cuestión demasiado, y solamente acá en Paraguay tenemos el problema, porque nosotros tenemos este sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad de sí hacerlo en base a las actas y en base a la sentencia. Y en esta sentencia se visualiza eso. Me está hablando de una cuestión que no aparece en la sentencia. En este caso, me diste un ejemplo, entiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero tenemos muchos problemas en los juicios, ¿verdad? Y nosotros podemos percibirlo a través de las actas. Entonces, bueno, aquí eso nos lleva a otros problemas que tenemos, en fin, de pronto podrían decir, bueno, son los actuarios los que redactan, bueno, los jueces son responsables de lo que ellos están asumiendo al estampar su firma en una sentencia, entonces hay que tener mucho más cuidado. Y curiosamente en ese caso de Fernández Lima, yo lo anoto también, no como un defecto sustancial, en todas las actas decía, cuando se iniciaba en primer lugar no tenía esa secuencia, en qué terminó ni cómo comienza después del receso, y tenía todas el 2019. Entonces, evidentemente, eso revela una desconcentración importante. Estaban con años... No, doctor, para aclarar nomás, sí. según leí, las actas no estaban correlativas, estaban mal enumeradas y estaban con fecha del 2019. Eso es lo que nos dice, ¿verdad, doctor? Claro, las actas están ahí, sí, todas. Son varios días de juicio, todas tenían 2019. Evidentemente fue cortar y pegar. Pero en fin, no quiero yo tampoco irme a esto. Son detalles, ¿verdad? Son detalles que realmente van marcando, en este caso en particular, los defectos que se ven, ¿verdad? Y bueno, seguramente la Corte va a determinar al final, porque entiendo, yo escuché que bueno, no van a ir en casación, ese tipo de cosas, pero eso es lo que puedo decir al respecto. Doctor, una cuestión nomás. Si usted dice que hubo 2 suspensiones con más de 10 días, con una vez que pasó los 10 días, en la primera suspensión ya tendría lo que quedarse interrumpido. Sí. Evidentemente. Y
una cuestión también para, ya que estamos hablando. Cuando va a haber esa suspensión, entonces el tribunal, ¿qué tiene que hacer, doctor? Tiene que decir, bueno, vamos a suspender por este motivo, ¿verdad? No, lo que pasa es que la ley, el Código Procesal Penal, exige la concentración y la inmediación. ¿Y cómo hay inmediación? Y después de 10 días subió el expediente a la Cámara de Apelación por una recusación y ese expediente no baja automáticamente, tiene que nombrarse, tiene otros jueces y reiniciarse el juicio oral. Entiendo, doctor. Así de simple. O sea, que eso es un efecto natural, ¿verdad? Reitero, han ocurrido pocos casos porque siempre las cámaras han sido muy ágiles y muy expeditivas a la hora de resolver las recusaciones. Pero ¿cuántas recusaciones se han planteado? Yo recuerdo un caso de una persona que estuvo en el gobierno de Lugo, ¿verdad? Pero ¿cuántas recusaciones resolvimos nosotros en esta pandemia? Era recusar y nosotros resolver. Recusar era como un ping-pong, ¿verdad? Por darte un simple ejemplo de un caso reciente, ¿verdad? ¿Quién era, doctor? No me estoy acordando. Gobierno de Lugo. Y en el caso de Camilo Suárez tuvimos, Camilo Suárez. Sí. ¿cuántas veces tuvimos que resolver? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, doctor, sí, tenés razón. Pero no es el único, ¿verdad? Hay muchos casos en donde deliberadamente se plantean, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Recusaciones infundadas, recusaciones porque, qué sé yo, hay casos insólitos, recuerdo de un juez se durmió, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, bueno. Yo recuerdo uno que porque no le dejó ir al baño. Y que ese tipo de cosas. Entonces, bueno, y eso los tribunales de apelación tienen que estar siempre prestos allí y atentos y resolverlo enseguida. Al menos en mi sala, nosotros siempre, en menos de 48 horas, eso está resuelto y ya para que siga. Por eso es que no hay tantos casos de esto, ¿verdad? Pero en este caso, en el acta está así como yo estoy diciendo. Yo siempre trato de ser muy prolijo a la hora de emitir mi voto, y más todavía en este caso que concita mucha atención. Yo, bueno, revisé y vi 2 o 3 veces y me fijé, incluso cité las hojas del expediente en donde está la primera y la segunda, pero reitero, no es lo mismo recesión que suspensión. Sí, doctor, pero normalmente estas, ¿cómo se llama? Las recusaciones, lo que hay varios, y ahí si sumas, ¿Sí? Si sumas esos 10 días... No, pero tampoco, yo sé que hay criterios bastante particulares. Algunos camaristas de acá de Asunción piensan que la suma de recesiones puede también conllevar a la violación de ese principio. Yo nunca toqué, nunca abordé esa situación, pero sí sé que hay opiniones que expresan eso, ¿verdad? No sé si plasmado ya en algún fallo. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estas expresiones. También nos aclaró algunos puntos de su voto. Muy amable de su parte. No, a ustedes también, que este tipo de cosas, y siempre desde PS siempre son muy muy atentos y muy proclives, y bueno, nos dan también nosotros la oportunidad de expresar un poco desde nuestra perspectiva y de la visión de un magistrado, ¿verdad? Que de pronto muchas veces no se comprende, muchas veces en los medios de comunicación sale así de manera cercenada. No es lo mismo que ustedes tengan y aprecien, y ustedes se toman ese trabajo. A mí me consta, Raúl, Perla, que están siempre allí, ¿verdad? Entonces eso contribuye mucho a crear una mejor visión con sus errores y sus aciertos de lo que es la justicia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Listo, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. El